Buenas tardes y bienvenidos a otro contexto de martes. La violencia escolar entre los pares, el acoso, el bullying, son términos muy relacionados y aunque también tienen sus diferencias, están caracterizados por la agresión verbal, psicológica y física. Un tema muy sensible y difícil sin dudas, del que no escapan las escuelas cubanas cienfuegueras. Si desean conocer más sobre esto, quédense con nosotros porque ya vamos con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. Cuando se habla de violencia entre los pares en el ámbito escolar, se hace referencia a un concepto bastante amplio, pues suele utilizarse al citar aquellas conductas que pueden ocurrir entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes que implican manifestaciones como burlas, insultos, difusión de rumores maliciosos o secretos y mensajes amenazantes. Según numerosas bibliografías acerca del tema, se trata de una forma de violencia que lleva implícito un desequilibrio de poder mediante el cual se agrede o intimida al otro. Este se encuentra, por tanto, en situación de vulnerabilidad y se convierte en víctima, pues estos actos tienen una marcada naturaleza repetitiva y sostenida en el tiempo, lo que amplifica su impacto. En resumen, son procesos de intimidación y victimización entre iguales. Ya usted lo sabe, estaremos conversando sobre un término tal vez poco conocido para usted, pero si hablamos de acoso, de bullying, es algo muy relacionado, ya usted lo verá. Para ello vamos a conversar con la psicóloga, máster en ciencias y profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, Mónica González Brito. Bienvenida, primera vez que está con nosotros en Contexto. Bueno, usted tiene todo un estudio al respecto, ahí vamos a llegar. Pero, ¿qué nos puede acotar sobre este término, violencia escolar entre los pares? Bueno, aunque se trabaja indistintamente en la bibliografía sobre el término de acoso, bullying o violencia escolar entre los pares, existen diferencias que son necesarias de explicar. Cuando estamos hablando de violencia escolar entre los pares, nos estamos refiriendo a una forma no cooperativa o impositiva de relación interpersonal entre estudiante y estudiante, donde por supuesto hay una implicación, un daño en cualquiera de los del triángulo de la víctima, o sea, del triángulo de la violencia. Ya puede ser del victimario, de la víctima y del observador. Y cuando nos estamos refiriendo al acoso o al bullying, que es exactamente, se le puede referir como lo mismo, nos estamos refiriendo a un tipo específico de violencia escolar entre los pares, que por supuesto tiene tres características fundamentales. En primer lugar, que implica un desequilibrio de poder. En segundo, que tiene una intención de hacer daño. Y en tercer lugar, que hay una intencionalidad y también persistencia en el tiempo. Por tanto, el acoso es un tipo específico de violencia escolar entre los pares, es un tipo de violencia que es más grave porque la violencia escolar entre los pares sería algo más general, algo más global, que engloba ese tipo de violencia. Vale la aclaración. Ya lo decía, nuestra invitada tiene estudios al respecto, incluso la tesis de doctorado sobre este tema. ¿Qué ha podido constatar? O sea, primero, ¿cómo decide estudiar este tema? Bueno, nada, empezamos a estudiar el tema, motivada por mi tutora y también por el tema de mis hijos y demás, por un tema personal más bien, ¿no? Que estaba en esta etapa de cuando empecé el tema doctoral. O sea, es un tema bien difícil y del que decíamos, las escuelas en el mundo entero y las cubanas, las cienfuegueras no escapan de esto por desgracia, realmente. ¿Qué pudo constatar en esos estudios, doctora? ¿Cuáles son los tipos de violencia en el ámbito escolar que más se manifiestan en Cienfuegos? La investigación la comenzamos hace aproximadamente un año, sobre todo en la parte del diagnóstico. Se trabajó con 10 escuelas del municipio de Cienfuegos, donde se utilizó un instrumento para indagar sobre los tipos de violencia escolar entre los pares, con estudiantes de quinto y sexto grado a través de un muestreo estratificado. Este es un instrumento que se utilizó, que está validado en Cuba por la doctora Lourdes Ibarra, que es profesora nuestra de la Universidad de La Habana. Intentó trabajar o identificar cuáles eran las principales manifestaciones de los tipos de violencia escolar entre los pares, cuáles eran los motivos, cuáles eran también los lugares donde más se producía este tipo de violencia. La investigación hasta la etapa del diagnóstico arrojó que el tipo de violencia que más se produce es la violencia verbal, con manifestaciones como los apodos, los nombretes, todo este tipo de verbalizaciones con respecto al niño y al otro.
Cuando estamos trabajando en el segundo tipo de violencia, lo que más indicó fue la violencia física, los empujones, los golpes, los traspiés, el lanzar algún tipo de objeto dentro de esa institución educativa. Y en tercer lugar estuvo punteando la violencia psicológica, con esta parte de no pedir la opinión, o sea, no tener en cuenta la opinión de los estudiantes para hacer alguna cosa, también todo lo que tiene que ver con el a veces ofender a algún estudiante, pero más bien desde lo psicológico. Estas fueron las cosas más fundamentales desde los tipos de violencia. Los lugares donde más se cometía la violencia, se arrojó como en la investigación, que fue en el aula precisamente y en el receso, o sea, en la parte del patio donde están ellos vinculados a la hora de receso. Y los motivos fundamentales fueron por ser diferentes y por tener alguna cosa. Fueron los resultados fundamentales y de una manera escueta, que fue los resultados de la investigación. Imagino que los principales agresores son los mismos niños, los mismos preadolescentes, pero por casualidad hubo algún resultado relacionado con profesores u otro personal de la escuela que también ejerza ese tipo de violencia sobre los niños. Cuando estamos hablando de violencia escolar, estaríamos hablando de 3 tipos de violencia. La violencia que se ejerce del profesor al estudiante, y la que se ejerce también del estudiante al profesor, y la que se ejerce entre estudiante y estudiante. Solamente en la investigación nos centramos a trabajar la que se ejerce entre estudiantes, la violencia escolar entre los pares. O sea, no trabajamos con profesores en este momento de la investigación. ¿Pudiera ser un objetivo a mediano o largo plazo? Pudiera ser. Bueno, ya lo decíamos, son varias características y muy complicadas, todas diría yo, a tener en cuenta, no solo por ustedes los profesionales que lidian con este tipo de situaciones, sino con los mismos profesores, los mismos padres. ¿Cuál es el papel que deben jugar los padres, la familia, los maestros, personal escolar de forma general, en ese tipo de situaciones? ¿Cómo detectarlas? ¿Cómo tratarlas? Yo creo que lo primero es, sobre todo relacionado con nuestra investigación, había una no visibilización del fenómeno. Muchas veces los mismos maestros justificaban, eso son cosas de muchachos, eso no es normal que se digan nombrete, o sea, había una normalización del fenómeno y por tanto no hay una visibilización desde las instituciones educativas. Es importante la unión de la familia y la escuela a la hora de poder identificar ya sea víctima, victimario o observador, porque hablamos de un triángulo de la violencia donde participan los 3, porque en dependencia desde donde nos pongamos a trabajar con la víctima o con el victimario o el observador, podemos trazar cuáles son las estrategias para poder identificar y poder hacer las acciones o de promoción o de prevención en ese sentido. Y por tanto, lo ideal sería la unión de la escuela y de la familia. En el caso de la familia, trabajar todo lo que tiene que ver con escuchar al adolescente, porque muchas veces no nos lo dicen desde lo verbal, desde las palabras, sino que hay a veces algunos signos de alarma, como pueden ser, empiezan a querernos a ir a la escuela, empiezan a deprimirse, empiezan a dejar de jugar. O sea, hay algunos signos que nos empiezan a dar punticos de alarma que pudieran nosotros darnos la medida de que hay algo que no va bien. En la maestra, desde los maestros puede ser exactamente lo mismo, empieza a influir en el bajo rendimiento o algún tipo de sintomatología también que pueda llamarle la atención a los maestros y a los padres. Pero lo ideal sería esa unión, esa integridad entre la escuela y los padres para poder detectarlo y poder ejercer una acción específica. Usted me hablaba sobre algunas estrategias a tener en cuenta para este tipo de situaciones. Sobre eso le propongo conversar a continuación de la siguiente pausa. Estrenada el pasado marzo en la plataforma Netflix, la serie británica Adolescencia ha causado un revuelo que pocas han logrado, por la manera en la que aborda temas como la salud mental en esa etapa de la vida y la violencia juvenil. En apenas 4 capítulos magistralmente contados, nos narra cómo un adolescente de 13 años asesina de manera criminal a una compañera de escuela. La historia no busca solo esclarecer en sí lo sucedido, también nos muestra cómo influyen en estos jóvenes la presión social, el impacto del entorno familiar, el bullying escolar y la influencia de las redes sociales en su identidad, por lo que explora aquellos factores psicológicos que pudieran contribuir a que ocurriera. La serie no intenta justificar ni condenar las acciones del protagonista, por el contrario, nos recuerda, para asombro de muchos, que detrás de cada caso de violencia juvenil hay fenómenos que pudieron ser acompañados y abordados de manera adecuada. También pone sobre el tapete que factores como las redes de apoyo, la educación emocional y el diálogo abierto pueden ser determinantes en la salud mental de los jóvenes.
Sabe, doctora, hace unos programas atrás estuvo una compañera suya de trabajo y hablamos someramente sobre esta serie, Adolescencia, y ahí vamos a caer un poquito más adelante. ¿Cuáles son las características psicológicas que generalmente tienen los niños, adolescentes, personas que ejercen de victimarios? Cuando estamos hablando de características psicológicas es muy difícil poder, o sea, determinar un solo perfil, o sea, como características psicológicas. Pero sí hay características, valga la redundancia, psicológicas que son comunes a la hora de identificar, un tipo de, de comportamiento, ya sea desde la violencia, desde la víctima, desde el victimario o el separador. En el caso de la víctima, o sea, en el caso del victimario que usted me estaba preguntando, pues estaríamos entrando en baja autoestima. Son personas que a veces, por ejemplo, tienen dificultad para controlar las emociones, a veces tienen dificultades con las habilidades sociales, tienen dificultades con la impulsividad. Pueden ser también niños que han tenido experiencias previas de violencia o patrones de comportamiento que son repetidos, transmitidos de generación en generación en su familia y por tanto ellos lo transmiten o los logran pueden ser víctimas en otros contextos. Sí, muchas veces puede suceder. Los que son victimarios muchas veces pueden ser, o sea, no siempre es algo lineal, pero pueden ser víctimas en otro contexto, por ejemplo, en el escolar. En el caso de En el familiar. En el caso de las víctimas, o sea, ¿cómo lograr salir de esa posición de víctima? ¿Cómo asumir ese tipo de comportamientos hacia ellos, en el caso de las víctimas? Esto es algo complicado, porque debería trabajarse, sobre todo ya cuando está identificado como víctima desde el punto de vista profesional. Lo primero sería en la escuela poder que los profesores estén preparados, que estén alertas sobre este tema y sobre todo que sepan cuáles son los signos de alarma. Y también con respecto a la familia. Y sobre todo identificar cuáles son las causas y las características psicológicas que están apareciendo o que han tenido siempre que pueden potenciar esa violencia escolar entre los pares. Y trabajar en conjunto, sobre todo ya cuando hay algo que se va volviendo un poco más crónico, un poco más seguido en el tiempo, trabajar o pedir con una ayuda profesional para que evidentemente esto no llegue a la gravedad, que en nuestro país no es lo que más abunda, no es lo que más, encontramos en la literatura, pero en otros países, por ejemplo, como España, hay muchas investigaciones que se habla del suicidio, cuando los niños están expuestos, ya específicamente no a la violencia escolar, sino al bullying, que es ya así como te había dicho al inicio, es más bien esta violencia escolar entre los pares que es sistemática, que es mantenida en el tiempo, que es más grave. Pero bueno, realmente sería lo ideal esta compilación, o esta unión entre la escuela y la familia. Sobre todo este acercamiento, escuchar al adolescente, estar pendiente de esas pequeñas cosas que van cambiando en ellos, no solamente como etapa o grupo rector, sino también desde lo psicológico en ellos. Hablábamos justo antes de entrar al programa cómo hay niños, adolescentes que son más bien introvertidos y pues bueno, las personas o incluso la misma familia dice, bueno, nunca sé lo que está pensando, él es así, apartado o apartada, él está en su mundo, lo voy a dejar así, pero a veces no, casi siempre diría yo, es muy necesario conversar con ellos para conocer mejor qué es lo que está sucediendo en sus mentes, porque pueden estar en una situación de víctimas en cualquiera de los tipos de violencias, como mencionábamos anteriormente, en la escuela o en el ámbito de trabajo, si son jóvenes en la temprana edad que ya están trabajando, en fin. ¿Cómo hacer esto desde la familia? Porque no necesariamente es un mal padre el que no atiende estas situaciones o después dice, bueno, pasó, me cogió por sorpresa totalmente, ¿por qué? Si yo soy un buen padre, si yo hablo, yo trato de conocer a mi hijo, que es algo relacionado con esta serie Adolescencia. Esta miniserie es para mí espectacular, que se propuso en los primeros meses de este año, trajo a colación varios temas importantes, sobre todo este tema del bullying. Mostrando una familia nuclear de la cual formaba parte un adolescente de 13 años que se llama Jamie, como ya quizás los televidentes la hayan visto, que tenía por supuesto un aspecto gentil, un aspecto sano, un aspecto tranquilo y maduro, y como es acusado de un homicidio a una de sus compañeras de aula, igualmente de 13 años. Esta serie trae a colación varios temas, como escuchábamos en lo que ponían anteriormente, el tema de las redes sociales, el tema también de la presión social, económica, docente y familiar que tienen los adolescentes, porque es una etapa de tránsito entre la niñez y por supuesto la adultez, de muchos cambios biológicos, psicológicos y sociales, y que a veces el adolescente no sabe cómo lidiar.
Pero yo creo que no solamente es desde el punto de vista del adolescente. A veces la familia no sabe cómo va a manejar la situación, porque evidentemente todos pasamos por la adolescencia, cuando fuimos por supuesto en esa edad, pero por supuesto en otro contexto, en otro momento, sin redes sociales. Y este momento histórico-social es inevitable que va hacia adelante y que evidentemente trae un cúmulo de experiencias para bien, que son potenciadoras de conocimientos, de generadoras de aprendizaje que se pueden aprovechar. Pero los padres no pueden estar exentos de esto. Entonces tenemos que aliarnos a los adolescentes, tenemos que comunicarnos con los adolescentes, tenemos que estar pendientes de las cosas de los adolescentes en las escuelas. Nunca es suficiente, no nos creemos que lo sabemos todo y a veces hacemos el mayor esfuerzo y no siempre logramos lo que queremos. Porque cada quien es un ser individual, un ser biopsicosocial, con diferencias biológicas, psicológicas y sociales, y por tanto es muy complicado. Pero la solución es la comunicación y sobre todo la conciliación con el adolescente, escucharlo. A veces no estamos de acuerdo, a veces nos parece que no es la mejor opción, a veces nos parece que no es el camino, por nuestra experiencia, pero hay necesidad de escucharlo, porque ellos tienen una realidad totalmente diferente a la de nosotros. La experiencia que ellos están construyendo es totalmente diferente a la que tuvimos nosotros. Yo recuerdo que hay una profesora que siempre me decía, cuando estábamos que no podíamos criar a los hijos como mismo nos criaron a los otros. Los estilos educativos tienen que cambiar para poder lograr cosas en ellos de manera positiva. Válidos todos los consejos que hasta ahora nos va regalando este magnífico programa. Quédense con nosotros, ahora vamos a otra pausa en Contexto. Esa esencia nuestra de promover la cultura, el patrimonio, de promover el cuidado por el medio ambiente, eso nunca va a estar alejado de ninguna de nuestras opciones. Aunque organicemos una ruta determinada con una agencia de viajes para hacer, digamos, un pasadía en un hotel determinado, siempre van a tener dentro de esa oferta un espacio para tratar estas temáticas, para visitar estos sitios culturales, históricos, para trabajar todo lo que es el cuidado con el medio ambiente. Solo que nosotros, bueno, hemos ganado en habilidades ya en este tema de a la hora de tratar estos temas, hacerlo lo más ameno posible, que las personas, por ejemplo, conozcan sobre cómo cuidar un paisaje determinado, paisaje natural determinado, pero que lo hagan de una manera divertida, que aprendan recreándose. O sea, no queremos que la excursión se convierta en una clase de historia, en una clase de geografía, pero siempre vamos a tener estas opciones. Incluso cuando vamos a Varadero, y aún que algunos clientes nos piden de manera muy particular ir, por ejemplo, directo a la oferta que van a tener en el hotel, nosotros siempre les hablamos de Varadero, por ejemplo, de la importancia desde el punto de vista ecológico que tiene Varadero, el área protegida Varaicaco. ¿Por qué un área protegida en Varadero? ¿Por qué la más pequeña de Cuba? Los llevamos a ver las pictografías rupestres, los llevamos a ver el patriarca, que está considerado entre las especies botánicas más antiguas del mundo. Para el resto del mes de junio nos viene quedando pendiente bueno, varias salidas a Varadero, es una de las rutas que más las personas nos piden, ya sean vinculadas con Cárdenas, con las áreas protegidas. También tenemos disponibles excursiones para Mayagüita, nos va quedando disponibles excursiones acá en la provincia para Punta Las Cuevas, Pasacaballo, y a finales de mes también nos van quedando dos ofertas con alojamiento para Yaguanabo y también para Pasacaballos. Y justamente del 17 al 20 tenemos unas ofertas en Varadero, en varios hoteles, que bueno, ya estas sí partieron muy temprano en la mañana ya para Varadero.
Gracias a Michelle Tellería, quien gentilmente colabora con nuestro espacio cada vez que le tocamos a la puerta. Y en esta ocasión, bueno, pues qué mejor que el verano que ya está aquí para disfrutar de algunas de las opciones de excursiones a agua, como popularmente le conocemos en la Perla del Sur. El saludo para todo ese equipo de trabajo. Continuamos ya casi en los minutos finales conversando sobre los diferentes tipos de la violencia escolar entre los pares, específicamente sobre el acoso. Bueno, realmente del acoso, el bullying, vamos a hablar en otro programa. Seguramente Mónica estará muy dispuesta a estar con nosotros nuevamente. Vamos a hablar ahora, Mónica, un poco más sobre el observador pasivo. O sea, ¿quién es el observador pasivo y por qué actúa como tal? El observador pasivo forma parte también de esa violencia. Como bien te decía al inicio del programa, del triángulo de la violencia. No solamente el que la ejerce, al que se la hacen, sino también el que la mira, o sea, el que mira la violencia, y también en los instrumentos que se aplican, se toma la opinión de ellos, el por qué lo hacen y qué es lo que ellos consideran, de lo que ven. Ese observador pasivo tiene características también que pueden ser comunes, como pudiera ser la presión social. A veces tienen miedo, por ejemplo, al rechazo social, miedo a las consecuencias. Entonces es preferible de convertirse en víctima en un determinado momento. Entonces es preferible a veces estar aliado a la persona que ejerce la violencia, sin importar a veces lo que pueda sucederle a esa persona que está siendo violentada, o sea, esa persona de víctima. Y entonces hacen tienen ese tipo de comportamiento, escuchan, incitan. Yo creo que incluso a veces puede darse el caso de que no estén de acuerdo con lo que está sucediendo, pero por esa presión social de la que usted habla, que también puede recaer en ellos, deciden no actuar. ¿Cómo cambiar ese comportamiento desde los profesores, desde la escuela, sobre todo, que son en el ambiente? O sea, se desempeñan sobre todo en ese ambiente, pero también desde los propios compañeros. ¿Cómo cambiar ese comportamiento en los observadores pasivos? Cuando estamos hablando de la adolescencia, etapa complicada que a veces nos pinta esta serie de la que estábamos comentando hace rato, adolescencia, no todo es negro, como podemos verlo, ¿no? Es una etapa muy rica, como te decía, en construcciones, en vivencias, pero hay una característica fundamental de esta etapa de la adolescencia, que es la actividad rectora, que es la relación con los coetáneos. O sea, es lo fundamental, es lo que rige esta etapa. Entonces, muchas veces, como te decía, este tipo de adolescente tiene estas características de aliarse, aun cuando no tenga que ver ni con sus principios, ni con sus valores, ni con su experiencia, ni con la educación que le dieron en la casa. Entonces, siempre desde lo grupal, es mejor trabajar en grupos, hablar, en la escuela potenciar todo lo que tiene que ver con ese clima favorable, concientizar sobre cuáles pueden ser las consecuencias, porque a veces ha sucedido que hay observadores que no tienen claridad de cuáles pueden ser las consecuencias que trae ese acto de violencia. Porque si es un observador que forma parte de una familia, que normaliza la violencia, o que él forma parte de ella, o en una escuela que constantemente le dicen que no importa, que los nombretes, que da igual, que esas cosas de muchacho, por tanto, él no tiene crítica quizás o conciencia total de cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de esa violencia. Y entonces trabajar en la escuela, fomentar un clima que sea favorable desde las relaciones interpersonales, desde el respeto, donde las normas establecidas en las escuelas no sean laxas, o sea, los límites estén claros, bien establecidos, pero sobre todo donde haya supervisión de los adultos, tanto en la familia como en la escuela, porque muchas veces sucede eso, que no hay supervisión, y cuando no, o si no hay sistematización, porque también pasa que los profesores no saben qué van a hacer, no saben qué hacer, porque entonces no se van a buscar un problema, y entonces ahí eso queda un poco como que en terreno de nadie. Y entonces es importante desde la familia potenciar todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales. Si estamos hablando de un victimario, o sea, una familia que tenga un niño que por supuesto genere la violencia en otro, estaríamos también pensando en que asuman responsabilidades. Asumir responsabilidades desde bien pequeño. A veces queremos que nuestros hijos sean responsables, pero no llevamos a cabo ninguna conducta, ningún comportamiento desde pequeño, ya sea desde tender la cama, desde botar la basura, desde el respeto al otro desde bien pequeño, y por tanto cuando llega la adolescencia, que estamos hablando de 10 años en adelante, es un poco a veces más complicado. No es que no se pueda lograr, pero realmente esto debe empezar desde edades bien tempranas, con el establecimiento del respeto al otro, de los límites y de la aceptación. Uno de los tipos de violencia que manifestaba
Anteriormente, como te decía, era esta violencia psicológica, y una era eso, no tener en cuenta la opinión del otro, porque no escuchan, porque no le importa lo que diga el otro, porque es lo que digo yo, porque yo creo que tengo el control, porque yo creo que yo soy el dominante, porque yo creo que como soy el más fuerte, tengo por supuesto toda la capacidad y el derecho a intimidar, a trabajar sobre esa persona desde un punto de vista negativo. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Ha sido muy rico realmente que hayas estado acá con nosotros y hayas hablado sobre temas tan solapados en ocasiones, pero muy necesarios en nuestra sociedad actual. Para hablar sobre el bullying, estará nuevamente con nosotros Yais. Ya hago el compromiso a nombre suyo, aquí públicamente. A ustedes, queridos televidentes, las gracias como siempre por estar con nosotros en este tiempo televisivo. Nos despedimos, pero solo hasta el próximo martes con música. Ya se va aquella edad, qué lindo fue que despertar fue sentir la inmensa sensación de que vivir era algo más que ensueños ir. Fue crecer, saber dudar, hacer, buscar, pedir, brindar, recorrer el último camino que te lleva hacia tu propia identidad. Ya se va aquella edad que al elegir te encontrará sin soñar frente a tu propia imagen, ya en un viaje del que jamás regresarás. Ya se va aquella edad y hoy se resiente el corazón. Siento algo más que una ilusión.